Josué. Después de que Moisés, el siervo del Señor, murió, Dios habló con Josué. Dios le dijo: Ahora tú vas a guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con ellos. Yo les daré toda la tierra que les prometí. Desde el desierto hasta el gran mar será suyo. Nadie podrá vencerte en toda tu vida. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Sé fuerte y valiente. Tú harás que este pueblo reciba la tierra que prometí a sus antepasados. Obedece todo lo que te enseñó Moisés. No te apartes de mis mandamientos y te irá bien. Recuerda siempre lo que dice el libro de la ley. Léelo todos los días y ponlo en práctica. Si haces esto, tendrás éxito en todo lo que hagas. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Entonces Josué habló a los líderes del pueblo y les dijo: Preparen todo. En 3 días cruzaremos el Jordán y tomaremos la tierra que Dios nos da. Josué habló también a las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Recuerden la promesa que hicieron. Sus familias se quedan aquí, pero los hombres deben ayudarnos. Crucen con nosotros y peleen hasta que Dios dé descanso a todos, como les dio a ustedes. El pueblo respondió: Haremos todo lo que nos mandes. Te obedeceremos como a Moisés. Que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Si alguien se rebela contra tus órdenes, será castigado. Pero tú, sé fuerte y valiente. Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento en Sitim. Les dijo: Vayan a mirar la tierra, especialmente la ciudad de Jericó. Los espías fueron y entraron en la casa de una mujer llamada Rahab, que vivía junto al muro. Pero el rey de Jericó se enteró y mandó decirle a Rahab: Saca a los hombres que vinieron a tu casa. Rahab escondió a los espías y dijo: Vinieron, pero no sé de dónde eran, ya se fueron al anochecer. En realidad, ella los había escondido en el techo, bajo tallos de lino que estaba secando. Los hombres del rey salieron corriendo hacia el río Jordán, buscándolos. Después Rahab subió al techo y les dijo a los espías: Sé que Dios les dará esta tierra. Todos aquí tienen miedo por causa de ustedes. Escuchamos cómo Dios secó el mar Rojo para ustedes y cómo vencieron a 2 reyes. Cuando oímos eso, nos llenamos de temor. Nadie aquí se atreve a enfrentarlos. Porque el Señor su Dios es poderoso, tanto en el cielo como en la tierra. Por favor, júrenme por el Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo fui con ustedes. Prométanme que salvarán a mi padre, madre, hermanos y hermanas. Los espías le dijeron: Está bien, si no cuentas lo que hicimos, cuidaremos de tu familia. Rahab los ayudó a bajar por la ventana con una cuerda, porque su casa estaba sobre el muro. Les dijo: Escóndanse 3 días en las montañas, hasta que los buscadores regresen. Los hombres le dijeron: Pon una cuerda roja en tu ventana, así sabremos cuál es tu casa. Si tu familia está dentro, estarán a salvo, pero si salen, será su responsabilidad. Rahab respondió: Así lo haré. Luego colocó la cuerda roja en su ventana. Los espías se fueron a las montañas, se escondieron 3 días y luego regresaron a Josué. Le contaron todo lo que sucedió y dijeron: Dios ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes tienen mucho miedo de nosotros. Muy temprano Josué y todo el pueblo salieron de Sitim y llegaron al río Jordán. Allí acamparon antes de cruzar el río. Después de 3 días, los líderes recorrieron el campamento con un mensaje. Les dijeron: Cuando vean el arca del pacto del Señor, síganla. El arca será llevada por los sacerdotes levitas. Ustedes deben seguirla, pero mantengan distancia. No se acerquen demasiado, porque deben respetar el arca. Así sabrán por dónde ir, porque nunca antes han pasado por este camino. Josué le dijo al pueblo: Purifíquense hoy, porque mañana Dios hará maravillas entre ustedes. Luego Josué habló con los sacerdotes.
tomen el arca y vayan delante del pueblo. Ellos tomaron el arca y marcharon al frente. Dios le habló a Josué y le dijo: «Desde hoy haré que el pueblo te respete como respetaban a Moisés. Diles a los sacerdotes que cuando lleguen al agua se detengan junto al río». Josué reunió al pueblo y les dijo: «Escuchen lo que el Señor su Dios les va a decir. Hoy sabrán que Dios está con ustedes y que derrotará a sus enemigos. El arca del Señor va a pasar delante de ustedes por el río Jordán. Elijan 12 hombres, uno por cada tribu. Cuando los sacerdotes que llevan el arca pongan sus pies en el agua, el río se detendrá. El río Jordán siempre fluye con mucha fuerza en temporada de cosecha. Pero en cuanto los sacerdotes entraron en el agua, el río se detuvo. El agua que venía de arriba se paró y formó un muro lejos, cerca de una ciudad llamada Adam. Y el agua que seguía hacia abajo, al mar muerto, desapareció. Así que el pueblo cruzó por tierra seca, justo frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca se quedaron parados en medio del río, sobre tierra seca. Todo el pueblo pasó, y no se movieron hasta que todos cruzaron el Jordán. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, Dios habló con Josué. Le dijo: «Elige 12 hombres, uno de cada tribu. Diles que tomen 12 piedras del medio del río, justo del lugar donde están los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y colóquenlas allí». Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había elegido. Les dijo: «Vayan al centro del río, donde están los sacerdotes, y traigan una piedra cada uno. Llévenla al hombro para representar a cada tribu de Israel. Estas piedras serán una señal para ustedes. En el futuro, cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras, les dirán: el agua del Jordán se detuvo cuando el arca del pacto pasó. Estas piedras nos lo recuerdan». Los hombres hicieron exactamente lo que Josué mandó, como Dios había dicho. Tomaron las 12 piedras del río y las llevaron al lugar donde acamparon. Josué también levantó otras 12 piedras en medio del río, en el lugar donde estuvieron los sacerdotes. Y esas piedras todavía están allí. Los sacerdotes seguían de pie en medio del Jordán hasta que todo se completó, según lo mandado. El pueblo cruzó rápidamente. Cuando todos terminaron, el arca del Señor y los sacerdotes salieron del río. Las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés cruzaron armados delante del resto, como prometieron. Unos 40,000 hombres armados cruzaron para pelear por el Señor. Ese día Dios hizo que todo el pueblo respetara a Josué, como respetaron a Moisés. Dios dijo a Josué: «Manda a los sacerdotes salir del río». Cuando los sacerdotes salieron y pisaron tierra seca, el agua volvió a fluir con fuerza. El pueblo acampó en Gilgal, en la frontera este de Jericó. Josué colocó allí las 12 piedras que sacaron del Jordán. Les dijo: «Cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras, díganles esto: Israel cruzó el río Jordán por tierra seca. Dios secó el río, como lo hizo con el Mar Rojo. Él hizo esto para que todos los pueblos del mundo sepan cuán poderoso es el Señor, y para que ustedes lo respeten siempre con todo el corazón». Cuando los reyes amorreos y cananeos oyeron que Dios secó el Jordán, tuvieron mucho miedo. Sus corazones se llenaron de temor y ya no querían pelear contra Israel. Entonces Dios le dijo a Josué: «Haz cuchillos de piedra y circuncida a los hombres de Israel». Josué obedeció y circuncidó a todos los varones en un lugar llamado Gibeat Jaralot. Esto se hizo porque los que salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Los nuevos nacidos en el camino no habían sido circuncidados. Durante 40 años, Israel anduvo por el desierto hasta que murió la antigua generación. Esa generación no obedeció a Dios, así que no pudo entrar en la tierra prometida. Los hijos de ellos, en cambio, fueron circuncidados por Josué. Después de eso, el pueblo descansó hasta que sanaron. Entonces Dios dijo: «Hoy he quitado la vergüenza de Egipto de ustedes».
Por eso ese lugar fue llamado Gilgal. Mientras estaban en Gilgal, celebraron la Pascua el día 14 del mes, por la tarde. Al día siguiente comieron del fruto de la tierra, pan sin levadura y granos tostados. Desde ese día el maná dejó de caer. Comieron de la cosecha de Canaán. Un día Josué vio a un hombre frente a él con una espada en la mano. Josué se acercó y le preguntó, ¿estás con nosotros o con nuestros enemigos? El hombre respondió, no estoy con ninguno, soy el jefe del ejército del Señor. Josué cayó al suelo y adoró. Dijo, ¿qué quieres decirme, mi señor? El jefe del ejército de Dios dijo, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué obedeció sin dudar. La ciudad de Jericó estaba bien cerrada, nadie entraba ni salía por miedo a los israelitas. Entonces Dios le dijo a Josué, he entregado Jericó en tus manos, junto con su rey y sus soldados. Durante 6 días, tú y tus soldados marcharán alrededor de la ciudad, una vez por día. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero, delante del arca. En el 7º día marcharán 7 veces alrededor, y los sacerdotes tocarán fuerte las trompetas. Cuando escuchen un sonido largo de trompeta, todo el pueblo gritará con fuerza. Entonces las murallas caerán, y ustedes podrán entrar directamente. Josué llamó a los sacerdotes y soldados, y les explicó todo lo que Dios había dicho. Los sacerdotes tomaron el arca y las trompetas y comenzaron la marcha. Los soldados iban delante y detrás del arca, mientras las trompetas sonaban. Ese primer día dieron una vuelta y regresaron al campamento. Durante 6 días hicieron lo mismo, una vuelta por día. Al 7º día se levantaron temprano y rodearon la ciudad 7 veces. En la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas con fuerza. Josué dijo, griten, porque Dios nos ha dado esta ciudad. La ciudad y todo lo que hay en ella será dedicado a Dios. Solo salvarán a Rahab y su familia. No tomen nada para ustedes, o traerán problemas al campamento. Todo el oro, plata y metales preciosos serán para Dios. Entonces el pueblo gritó, y las trompetas sonaron. Las murallas se derrumbaron. Los israelitas entraron directamente y tomaron la ciudad. Mataron a todo lo que vivía en ella, como Dios había ordenado. Pero Josué les dijo a los 2 espías, vayan a la casa de Rahab y sáquenla con toda su familia. Los jóvenes la sacaron y la llevaron fuera del campamento, a un lugar seguro. Luego prendieron fuego a toda la ciudad, pero guardaron el oro y la plata para el tesoro de Dios. Rahab y su familia vivieron entre los israelitas desde ese día, porque ayudó a los espías. Josué dijo, maldito sea quien trate de reconstruir esta ciudad, perderá a sus hijos si lo intenta. Dios estuvo con Josué, y todos en la región escucharon lo que había hecho. Pero un hombre llamado Acán desobedeció a Dios y tomó cosas prohibidas de Jericó. Por eso Dios se enojó con todo el pueblo de Israel. Josué envió a algunos hombres a espiar la ciudad de Ai. Ellos regresaron y dijeron, no necesitamos a todos los soldados, con 2 o 3 mil será suficiente. Así que Josué mandó a unos 3,000 hombres, pero fueron derrotados por los de Jai. Los israelitas huyeron y unos 36 murieron. El pueblo se asustó mucho y su ánimo cayó por completo. Josué rasgó su ropa y se postró ante el arca de Dios, junto con los líderes de Israel. Oraron todo el día, con la cara en el suelo, tristes y confundidos. Josué dijo, Señor, ¿por qué nos trajiste hasta aquí para que nos derroten? Ahora los enemigos nos rodearán y destruirán tu nombre. Entonces Dios respondió, levántate, Israel ha pecado, tomaron cosas prohibidas y mintieron. Por eso no puedo estar con ustedes en la batalla hasta que limpien el pecado. Mañana reúne a todas las tribus, y yo mostraré quién es el culpable. Esa persona debe ser destruida, junto con todo lo que le pertenece. Al día siguiente, Dios mostró que el culpable era Acán, de la tribu de Judá. Josué le dijo a Acán,
Dime la verdad, ¿qué hiciste? Acán confesó: vi un manto hermoso, monedas de plata y una barra de oro. Lo tomé y lo escondí. Josué mandó a unos hombres a revisar su tienda y encontraron todo escondido allí. Trajeron los objetos ante Dios y ante todo el pueblo. Entonces Josué y los israelitas llevaron a Acán, su familia y sus cosas al valle de Acor. Allí los castigaron, como Dios había mandado, y luego levantaron un montón de piedras. Después de eso, Dios dejó de estar enojado con Israel. Dios le dijo a Josué: no tengas miedo ni te desanimes. Toma a todos tus soldados y ataca Jai. Te he entregado al rey de Jai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Haz con Jai lo mismo que hiciste con Jericó, pero ahora pueden quedarse con el botín y los animales. Pon una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y todo el ejército salieron hacia Jai. Escogió a 30,000 hombres valientes y los envió de noche. Les dijo: escóndanse detrás de la ciudad. Cuando los ataquemos, ellos saldrán y huiremos como antes. Entonces ustedes saldrán de su escondite y tomarán la ciudad. Dios la entregará en nuestras manos. Al día siguiente, Josué fue con el resto del ejército y acampó al norte de Jai. Durante la batalla fingieron huir como la vez anterior. Los soldados de Jai los persiguieron. Entonces los hombres escondidos salieron y prendieron fuego a la ciudad. Cuando los hombres de Jai miraron atrás y vieron el humo, supieron que habían caído en una trampa. Josué y su ejército se volvieron y pelearon. Los enemigos quedaron atrapados entre dos frentes. Israel destruyó completamente Jai. Solo al rey lo capturaron con vida. Lo llevaron ante Josué y lo ejecutaron, colgándolo de un árbol hasta el atardecer. Luego bajaron su cuerpo y lo enterraron bajo un montón de piedras que aún siguen allí. Después Josué construyó un altar al Señor en el monte Ebal, como Moisés había mandado. Ofrecieron sacrificios de paz y quemaron ofrendas al Señor. Josué escribió allí una copia de la ley de Moisés sobre piedras. Todo el pueblo, hombres, mujeres, niños y extranjeros, se reunieron frente al arca. Josué leyó en voz alta toda la ley, incluyendo bendiciones y advertencias. No dejó de leer ni una sola palabra de lo que Moisés había escrito. Cuando los reyes vecinos oyeron lo que Israel hizo a Jericó y Jai, se unieron para pelear contra Josué. Pero los gabaonitas, que vivían cerca, usaron un truco para salvarse. Se vistieron con ropa vieja y rota, y cargaron sacos y pan seco, como si vinieran de muy lejos. Fueron al campamento de Israel y dijeron: venimos de un país lejano, hagan un pacto de paz con nosotros. Los israelitas les preguntaron: ¿cómo sabemos que no viven cerca de aquí? Ellos respondieron: miren, nuestro pan está seco. Cuando salimos estaba fresco. Nuestro viaje fue muy largo. Josué y los líderes creyeron sus palabras, pero no consultaron a Dios. Entonces hicieron un trato de paz y les prometieron no hacerles daño. 3 días después descubrieron que los gabaonitas vivían cerca, en la tierra prometida. El pueblo de Israel se enojó, pero no atacaron, porque habían hecho un juramento ante Dios. Los líderes dijeron: no podemos romper la promesa, pero ellos serán esclavos. Cortarán leña y sacarán agua. Josué llamó a los gabaonitas y les preguntó: ¿por qué nos engañaron? Ellos respondieron: tuvimos miedo, oímos lo que Dios hizo en Egipto y en el desierto. Por eso mentimos, para que no nos destruyeran. Ahora estamos en sus manos. Josué dijo: desde ahora servirán al pueblo de Dios. Cortarán leña y sacarán agua para el altar del Señor. Y así los gabaonitas se convirtieron en siervos del pueblo de Israel para siempre. El rey de Jerusalén, Adonisedec, oyó que Josué conquistó Jai y que los gabaonitas hicieron la paz con Israel. Gabaón era una ciudad fuerte y sus guerreros eran valientes. Entonces Adonisedec tuvo miedo y llamó a otros 4 reyes, los de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Les dijo:
«Vengan y ataquemos Gabaón», porque se aliaron con Josué y los israelitas. Los 5 reyes unieron sus ejércitos y rodearon Gabaón para destruirla. Los gabaonitas mandaron un mensaje a Josué en el campamento de Gilgal: «Ayúdanos, ven rápido, no nos abandones». Josué marchó toda la noche con su ejército para sorprender a los enemigos. Dios le dijo: «No tengas miedo, ya los he entregado en tus manos, nadie podrá vencerte». Josué atacó de repente, y Dios causó confusión entre los enemigos. Israel los persiguió y derrotó a muchos. Mientras huían, Dios hizo caer grandes piedras de granizo del cielo. Murieron más por el granizo que por las espadas de los israelitas. Ese día Josué habló a Dios delante del pueblo y dijo: «Sol, detente sobre Gabaón. Luna, quédate en el valle de Ajalón». Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que Israel ganó la batalla. Nunca antes ni después hubo un día como ese, cuando Dios obedeció la voz de un hombre. Después los 5 reyes se escondieron en una cueva. Josué mandó tapar la entrada con piedras y poner guardias. Luego Israel siguió venciendo a sus enemigos. Cuando regresaron, sacaron a los 5 reyes, y Josué los hizo ejecutar. Colocaron sus cuerpos en árboles y luego los enterraron en la cueva donde se escondieron. Josué y su ejército siguieron conquistando ciudades: Maquedá, Libná, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir. Derrotaron a todos sus reyes sin dejar sobrevivientes. Todo el sur de Canaán quedó bajo control de Israel. Dios peleó por su pueblo, y Josué regresó al campamento en Gilgal con su ejército. Cuando Javín, rey de Hazor, oyó lo que pasó, reunió a muchos reyes del norte para pelear contra Israel. Vinieron reyes de las montañas, del valle, del desierto y de la costa, con muchos soldados y carros de guerra. Eran tantos como la arena del mar. Se unieron y acamparon cerca de las aguas de Merom. Dios le dijo a Josué: «No tengas miedo, mañana a esta hora los entregaré en tus manos. Destruye sus carros y quema sus caballos, para que no vuelvan a usarlos contra ti». Josué atacó de sorpresa junto a las aguas de Merom, y Dios entregó a los enemigos en manos de Israel. Israel los persiguió y los venció por completo, sin dejar sobrevivientes. Josué hizo lo que Dios mandó. Destruyó los carros y quemó los caballos. Luego regresó y tomó la ciudad de Azor, que antes era la más poderosa del norte. Mató a su rey y destruyó a todos sus habitantes. Quemó la ciudad por completo. Josué conquistó todas las ciudades de esos reyes del norte y acabó con ellos, como Dios había ordenado a Moisés. Pero no quemó las ciudades construidas sobre colinas, solo a Azor. Los israelitas tomaron todo el botín y los animales, pero mataron a todos los enemigos. Josué obedeció todo lo que Dios le había dicho a Moisés. No dejó nada sin cumplir. Conquistó toda la región: montañas, desiertos, valles, llanuras y las tierras altas y bajas de Israel. Derrotó a todos los reyes y sus ejércitos durante mucho tiempo. La guerra duró varios años. No hubo ciudad que hiciera paz con Israel, excepto los gabaonitas. Todas las demás fueron derrotadas. Dios permitió que los enemigos se pusieran tercos para que pelearan contra Israel y fueran destruidos. Josué también destruyó a los gigantes que vivían en las montañas, llamados anaseos. Solo quedaron algunos en Gaza, Gat y Asdod. Josué tomó toda la tierra, como Dios había prometido a Moisés, y la repartió entre las tribus, y la tierra tuvo descanso de la guerra. Este capítulo enumera a todos los reyes que los israelitas derrotaron y cuyas tierras tomaron. Primero habla de los 2 reyes que Moisés venció al este del río Jordán. Uno fue Sehón, rey de los amorreos, que gobernaba desde Hesbón. El otro fue Og, rey de Basán, que vivía en Astarot y Edrei. Era uno de los últimos gigantes. Moisés les dio esa tierra a las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés. Luego se cuentan los reyes que Josué y el pueblo derrotaron al oeste del Jordán. Estas tierras incluían montañas, valles, el desierto del sur, las llanuras y hasta la costa del Gran Mar.
Josué venció a 31 reyes en total. Aquí están algunos de ellos: el rey de Jericó, el rey de Jai, cerca de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Ormá, el rey de Arad, el rey de Libná, el rey de Adulam, el rey de Maquedá, el rey de Betel, el rey de Tapúa, el rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Azor, el rey de Simrón Merón, el rey de Aksaf, el rey de Taanac, el rey de Megido, el rey de Sedes, el rey de Jocneam del Carmelo, el rey de Dor, el rey de Goim en Gilgal, el rey de Tirsá. En total, Josué y el pueblo derrotaron a 31 reyes y tomaron sus tierras. Cuando Josué ya era anciano, Dios le dijo: «Tú eres viejo, y aún queda mucha tierra por conquistar. Estas son las tierras que todavía no se han tomado: las regiones de los filisteos y los gesureos, las tierras desde el sur de Canaán hasta el territorio de los 5 reyes filisteos, Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. También las tierras de los habitas en el sur y todo el territorio de los cananeos desde Sidón hasta Afec. Además, las regiones de los amorreos, los giblitas y la zona del Líbano hasta el monte Hermón». Dios dijo: «Yo mismo echaré a esos pueblos delante de Israel. Tú solo reparte la tierra como herencia». Así que Josué comenzó a repartir la tierra entre las 9 tribus y media que aún no habían recibido su parte. Las otras 2 tribus y media ya habían recibido tierras al este del Jordán, como Moisés les había dado. La tribu de Rubén recibió la región desde Aroer, cerca del río Arnón, incluyendo Hesbón y sus ciudades. La tribu de Gad recibió la tierra al norte, con Ramot y Mahanaim, hasta el valle del Jordán. La media tribu de Manasés recibió la región de Basán, que antes pertenecía al rey Og. Pero a la tribu de Leví no le dio tierras. Su herencia era servir en el templo del Señor y recibir sus ofrendas. El capítulo termina explicando cómo cada grupo recibió su parte según Dios lo había ordenado. Josué obedeció todo lo que Moisés había dejado escrito, y las tribus se prepararon para establecerse en sus nuevas tierras. Los israelitas comenzaron a recibir la tierra que Dios les prometió, y Josué la repartió entre las tribus. El sacerdote Eleazar, Josué y los líderes de cada tribu hicieron el reparto por sorteo, como Dios mandó. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya habían recibido tierras al este del río Jordán. A los levitas no se les dio una tierra como a las demás tribus, sino ciudades para vivir y pastar su ganado. Entonces un hombre llamado Caleb, de la tribu de Judá, se acercó a Josué en Gilgal. Caleb le dijo: «Tú recuerdas lo que Dios le dijo a Moisés acerca de mí hace 45 años. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió a espiar la tierra. Le conté la verdad con todo mi corazón. Los otros espías desanimaron al pueblo, pero yo obedecí a Dios completamente. Moisés me prometió que la tierra que pisé sería mía y de mis hijos para siempre. Hoy tengo 85 años, pero sigo fuerte como entonces. Puedo salir a la guerra igual que antes. Dame ahora la región montañosa que Dios me prometió. Allí viven los gigantes, los anaseos. Si Dios está conmigo, podré vencerlos y tomar la tierra». Josué bendijo a Caleb y le dio la ciudad de Hebrón como herencia. Desde entonces, Hebrón pertenece a Caleb y a sus descendientes, porque obedeció a Dios con fidelidad. Hebrón antes se llamaba Kiriat Arba, una ciudad famosa por sus gigantes. Y así terminó el reparto de esta parte de la tierra. El pueblo vivió en paz. A la tribu de Judá se le dio una gran porción de tierra al sur, desde el desierto de Edom hasta el mar Salado. La frontera sur llegaba hasta el extremo del mar y subía por el desierto hasta el arroyo de Egipto. La frontera oriental era el mar Salado. La occidental era el mar Mediterráneo.
La frontera norte pasaba por varios pueblos, como Bet-Ogla, y terminaba en Kiriat Baal, también llamada Kiriat Jearim. Entre esas tierras, Caleb recibió la ciudad de Hebrón, como Dios había prometido. Caleb expulsó a los 3 gigantes que vivían allí, Sesai, Ahimán y Talmai. Luego subió contra la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Caleb dijo: «A quien conquiste esta ciudad, le daré a mi hija Acsa como esposa». Otoniel, sobrino de Caleb, ganó la batalla, y Caleb le dio a su hija Acsa. Ella le pidió a su padre un terreno con fuentes de agua, y Caleb le dio las fuentes altas y bajas. Después el capítulo enumera muchas ciudades que pertenecían al territorio de Judá. Judá tenía ciudades en las tierras bajas, en las montañas y en el desierto. Había ciudades como Sif, Maresá, Adulam, Soco, Timna y muchas más, hasta sumar 112 pueblos con sus aldeas. Pero los de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso los jebuseos siguieron viviendo allí junto con los descendientes de Judá hasta hoy. La tierra asignada a los descendientes de José incluía a las tribus de Efraín y Manasés. Su territorio comenzaba en el río Jordán, cerca de Jericó, y se extendía hacia el oeste hasta el mar Mediterráneo. Pasaba por lugares como Betel, Luz, Atarot, y llegaba a las colinas del sur de Bet-Jorón. La parte de Efraín se detalló primero. Recibieron tierras dentro del territorio de Manasés. Además de las ciudades principales, también recibieron aldeas y campos alrededor. Pero los efraimitas no expulsaron a todos los cananeos que vivían en Geser. Así que los cananeos siguieron viviendo allí, aunque trabajando para los israelitas como sirvientes. Aunque Dios les había dado la tierra, los efraimitas no la tomaron por completo. Este capítulo muestra cómo, a veces, el pueblo no obedecía completamente las órdenes de Dios. A pesar de tener la promesa, era necesario actuar con fe y obediencia para conquistar toda la tierra. La otra mitad de la tribu de Manasés también recibió su parte de la tierra. Los descendientes de Maquir, hijo mayor de Manasés, recibieron la región de Galaad y Basán porque eran guerreros valientes. Los otros clanes de Manasés también recibieron tierras en Canaán, incluyendo familias como Abieser, Elec y Semida. Además, las hijas de Zelofead, que no tenía hijos varones, fueron ante Josué. Ellas dijeron: «Dios le dijo a Moisés que también nos diera una herencia entre nuestros parientes». Josué les dio una parte de la tierra, como Dios había ordenado, y así recibieron su herencia. El territorio de Manasés se extendía desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Manasés compartía fronteras con Efraín al sur y con Isaacar y Aser al norte. Dentro de Isaacar y Aser, Manasés tenía ciudades como Bet-Seán, Dor, Megiddo y otras más. Pero los de Manasés no expulsaron a los cananeos de esas ciudades. Los cananeos siguieron allí. Con el tiempo, cuando Israel se hizo más fuerte, obligaron a los cananeos a trabajar para ellos. Entonces los descendientes de José hablaron con Josué y dijeron: «¿Por qué nos diste solo una parte si somos un pueblo numeroso y Dios nos ha bendecido mucho?» Josué respondió: «Si son muchos, suban al bosque y limpien tierra en los montes para hacer espacio». Ellos dijeron: «Los cananeos que viven en el valle tienen carros de hierro. No será difícil vencerlos». Josué les respondió con firmeza: «Ustedes son fuertes y numerosos, sí podrán conquistar esas tierras. Expulsarán a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y sean poderosos». Después de que el pueblo tomó control de la tierra, reunieron el campamento en Silo y levantaron allí el tabernáculo del Señor. Aunque ya habían conquistado gran parte, aún quedaban 7 tribus sin recibir su herencia. Josué dijo al pueblo: «¿Hasta cuándo van a esperar para tomar la tierra que Dios les ha dado? Designen 3 hombres de cada tribu. Ellos recorrerán la tierra, la describirán, y luego regresarán a mí. Dividan la tierra en 7 partes. Judá se quedará al sur, y la casa de José al norte. Luego echaremos suertes aquí delante de Dios para repartir la tierra».
Pero los levitas no recibirán tierras, porque su herencia es servir a Dios. Las tribus de Rubén y Gad y media tribu de Manasés ya recibieron tierras al este del Jordán. Los hombres salieron, recorrieron la tierra y escribieron todo en un libro, dividiéndola en 7 partes. Luego regresaron al campamento en Silo. Josué echó suertes delante del Señor, y así repartió la tierra entre las 7 tribus restantes. La primera suerte cayó para la tribu de Benjamín. Su territorio estaba entre Judá y José, e incluía ciudades como Jericó, Betel, Gabaón y Jerusalén. En total se enumeraron 12 ciudades principales con sus aldeas. Este fue el territorio asignado a la tribu de Benjamín según sus clanes y familias. Cada tribu esperaba su turno, y el reparto se hacía según la voluntad de Dios. Así avanzaba el pueblo en su nueva vida dentro de la tierra prometida. La segunda suerte cayó para la tribu de Simeón, cuyos territorios estaban dentro del área de Judá. Recibieron ciudades como Beerseba, Moladá, Hazar-Sual y En-Rimón. En total fueron 13 ciudades con sus aldeas. El territorio de Simeón estaba rodeado por el de Judá, porque Judá tenía más tierra de la que necesitaba. La tercera suerte fue para la tribu de Zabulón. Su territorio incluía ciudades como Sarid, Maralá y Bet-Lehem. Tenían 12 ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte cayó para Isacar, con tierras que incluían Jezreel, Sunem y Enganim. Eran 16 ciudades en total con sus pueblos. La quinta suerte fue para Aser. Recibieron ciudades como Helcat, Aksaf y Misal. Eran 22 ciudades con sus aldeas, cerca del mar y de Tiro. La sexta suerte cayó para Neftalí, con territorios al norte, incluyendo Adami, Sedes y Azor. Tuvieron 19 ciudades con sus pueblos. La séptima y última suerte fue para Dan. Su tierra incluía ciudades como Sora, Eshtaol y Gad-Rimón. Pero los danitas no pudieron mantener su territorio, así que fueron al norte y conquistaron Lais. La renombraron Dan, en honor a su antepasado. Después de repartir toda la tierra, el pueblo dio a Josué una ciudad especial como herencia. Josué eligió Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, y la reconstruyó para vivir allí. Así terminó el reparto de toda la tierra, hecho por el sacerdote Eleazar, Josué y los líderes de Israel. Lo hicieron por sorteo delante de Dios, en Silo, donde estaba el tabernáculo. Con esto se completó la distribución de la tierra entre las tribus. Dios le habló a Josué y le dijo: «Diles a los israelitas que asignen las ciudades de refugio. Estas ciudades serán para aquellos que maten a alguien por accidente, sin querer. Podrán huir allí y estarán a salvo del vengador, hasta que tengan un juicio justo. El que huya deberá presentarse ante los líderes de la ciudad y explicar lo que ocurrió. Si el caso es aceptado, lo dejarán vivir en la ciudad y le darán un lugar. No podrá ser entregado al vengador mientras no haya juicio, ni antes de que muera el sumo sacerdote. Después de eso, podrá regresar a su hogar». Entonces los israelitas apartaron las siguientes ciudades como refugio: Sedes, en Galilea, en el territorio de Neftalí, en el norte; Siquem, en la región montañosa de Efraín, en el centro del país; Hebrón, también llamada Kiriat Arba, en la región montañosa de Judá, en el sur; y al este del Jordán, Béser, en el desierto, en la tribu de Rubén; Ramot, en Galaad, de la tribu de Gad; Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. Estas 6 ciudades servían como refugio para todo israelita y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Así, cualquiera que matara a alguien sin intención podía vivir allí protegido hasta tener un juicio justo. Los jefes de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué y a los líderes de Israel. Les recordaron que Dios, por medio de Moisés, había mandado darles ciudades para vivir, con campos para su ganado. Entonces, por orden de Dios, se asignaron ciudades a los levitas por sorteo, entre las tribus de Israel. Los levitas se dividían en 3 grupos: los coatitas, los gersonitas y los meraritas.
Los coatitas, entre ellos los descendientes de Aarón, recibieron ciudades de Judá, Simeón y Benjamín. Los demás coatitas recibieron ciudades en las tribus de Efraín, Dan y la media tribu de Manasés. Los gersonitas recibieron ciudades en Isaacar, Aser, Neftalí y la otra media tribu de Manasés en Basán. Los meraritas recibieron ciudades en Rubén, Gad y Zabulón. En total se entregaron 48 ciudades a los levitas, junto con sus campos alrededor. Cada ciudad tenía prados para los animales, los cultivos y el uso de la comunidad. Así los levitas se repartieron entre todas las tribus, cumpliendo el plan de Dios. Dios cumplió todas sus promesas. Dio la tierra, dio descanso y entregó a los enemigos. No falló ni una sola de las palabras que el Señor había prometido a su pueblo. Todas se cumplieron. Entonces Josué llamó a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Les dijo: «Han obedecido todo lo que Moisés y yo les mandamos. Han sido fieles a Dios. Ahora que Dios les ha dado descanso, pueden volver a sus hogares al este del Jordán. Pero no olviden seguir amando a Dios, obedecer sus mandamientos y servirlo con todo el corazón». Josué los bendijo y los despidió, y ellos regresaron a sus tierras con muchas riquezas: ganado, oro, plata, bronce y ropa. Cuando llegaron a la región del Jordán, construyeron un gran altar cerca del río. Las otras tribus oyeron esto y pensaron que estaban construyendo un altar en contra de Dios. Entonces se reunieron para ir a la guerra contra ellos. Pero primero enviaron a Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, con líderes de cada tribu para hablar con ellos. Les preguntaron: ¿por qué están traicionando a Dios? ¿Por qué construyen otro altar fuera del tabernáculo? ¿Quieren que todos suframos por su pecado como en el caso de Acán? Las tribus del este respondieron: Dios nos libre de rebelarnos contra él. No construimos este altar para hacer sacrificios, lo hicimos como señal entre nosotros y ustedes. Es un testigo de que adoramos al mismo Dios y de que también somos parte del pueblo de Israel. Queremos que nuestros hijos recuerden esto y no sean excluidos en el futuro. Cuando Finehés y los líderes escucharon esto, se sintieron tranquilos y agradecidos. Regresaron a Canaán y contaron a los demás lo que habían oído. Entonces todos alabaron a Dios y ya no quisieron hacer guerra contra sus hermanos. El altar fue llamado Testigo, porque es una señal entre las tribus de que el Señor es el mismo Dios para todos. Mucho tiempo después de que Dios dio paz a Israel y sus enemigos fueron derrotados, Josué ya era muy anciano. Entonces llamó a todos los líderes, ancianos, jueces y oficiales de Israel para darles un último mensaje. Les dijo: «Yo ya estoy muy viejo, y ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Dios peleó por ustedes y les dio esta tierra. Aún quedan algunas naciones, pero Él las echará también. Sean fuertes y obedezcan todo lo que está escrito en la ley de Moisés. No se mezclen con los pueblos que aún quedan, ni mencionen sus dioses, ni juren por ellos. Permanezcan fieles a Dios, como lo han hecho hasta ahora. Dios ha echado delante de ustedes a grandes naciones. Nadie puede hacerles frente. Un solo hombre de Israel puede perseguir a 1000 enemigos, porque Dios pelea por ustedes. Por eso, ámenlo con todo su corazón. Pero si se apartan de Dios y se unen a las naciones que quedan, si se casan con ellos y los imitan, entonces Dios ya no echará a sus enemigos y ellos serán una trampa y un dolor para ustedes. Ya saben que todo lo que Dios prometió se ha cumplido, pero también se cumplirá el castigo si rompen su pacto con Él. Si sirven a otros dioses, la ira de Dios caerá sobre ustedes y perderán esta buena tierra». Con estas palabras, Josué les advirtió que sigan fieles a Dios para que vivan en paz y bendición. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos, líderes y jueces. Allí, delante de Dios, Josué les habló y les recordó su historia. Dijo: «Así dice el Señor. Hace mucho, sus antepasados vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban otros dioses.
Pero yo tomé a Abraham, lo guié por toda la tierra y le di muchos descendientes. Le di a Isaac, y a Isaac le di a Jacob y Esaú. A Jacob lo llevé a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto, y les mostré mi poder. Los egipcios los persiguieron, pero yo abrí el mar para ustedes. Ellos se hundieron, y ustedes fueron libres. En el desierto los cuidé, y vencieron a reyes poderosos con mi ayuda. Les di una tierra que no cultivaron, y ciudades que no construyeron. Comen de viñedos y olivares que no plantaron. Ahora respeten al Señor y sírvanlo con sinceridad. Abandonen los ídolos que adoraban antes. Decidan hoy a quién van a servir, a los dioses antiguos o al Señor. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió, nunca dejaremos al Señor. Él nos sacó de Egipto y nos protegió. Solo a Él serviremos. Josué dijo, servir a Dios no es cosa ligera. Si se alejan, Él los corregirá. El pueblo insistió, serviremos al Señor. Entonces Josué dijo, ustedes mismos han dicho que servirán a Dios. Sean testigos de su promesa. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley, levantó una gran piedra como testigo y la colocó junto al santuario. Después Josué despidió al pueblo y cada uno regresó a su tierra. Poco tiempo después, Josué murió a los 110 años. Lo enterraron en su herencia, en Timnat Sera. También enterraron los huesos de José, que habían traído desde Egipto, en Siquem. Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, también murió y fue enterrado en la tierra de su hijo Finehés. Así termina el libro de Josué, con el pueblo establecido en la tierra prometida y comprometido a servir al Señor.